Estimados amigos, gracias por aguantarnos un tiempito más. He estado pensando con ustedes qué vamos a compartir hoy porque hay tantos temas que tenemos en nuestro corazón, pero creo que vamos a empezar un poquito por entender el fenómeno de la apostasía de los últimos días. La apostasía es algo que tal vez la veíamos muy lejana, pero que estamos sobre ella en este momento debido a que son los últimos días. En el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 1, el apóstol Pablo instruye a Timoteo sobre los últimos tiempos, sobre los últimos días. Y le dice así en el verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, que son los tiempos que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Quiero ahondar un poquitito en este tema hoy, un poquito, y es porque aquí está diciendo claramente que está hablando de una apostasía de la fe. Para que ustedes vean la diferencia, la palabra que está usando aquí, apostatarán, es la palabra 868 del diccionario Strong, que se deriva de la palabra 646, que es apostasía. La palabra apostasía significa separarse de la fe, significa desertar de la fe, significa desertar, separarse, apartarse de cualquier cosa. Pero aquí está siendo específico que se refiere a la fe. Eso es lo que quiero que veamos, qué es lo que significa y cómo esto puede estar afectándonos a nosotros. Analicemos un poquitito. Dice que muchos apostatarán. Te va a encontrar ahí si usted es una persona acuciosa para el estudio, si es una persona investigadora, usted va a ir y va a buscar la palabra y va a encontrar que es 868, derivada de 646. Bueno, pero en este caso, 868 lo traduce como rebeldía, lo traduce como renunciar. Estúdiela para que vea. Eso es la apostasía, renunciar, rebelarse. Dice ahí separarse, en este caso de la fe. Ahí dice que significa desertar, como el soldado que deserta de un ejército y huye del combate, se va del combate. Eso es un apóstata, eso es la apostasía. Entonces, aquí dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos se apartarán de la fe, algunos desertarán de nuestra fe. Pero es interesante entender que esto es un fenómeno que tenemos que comprender que así iba a suceder. Cuando vemos al apóstol, cuando nos enseña el apóstol Juan, si vamos a Primera de Juan, vemos que el apóstol Juan está enseñando que nosotros tenemos la unción del Santo. Pero antes de hablar de la unción del Santo, vamos a Primera de Juan, capítulo 4, en el verso 1, que más o menos nos aclara lo que va a suceder. Dice, amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero usted sabe que ahora hay gente que dice que Jesucristo nunca vino. Usted sabe que ahora hay profetas que antes hablaban de Cristo y que creían en Jesús y ahora apostataron y ahora se volvieron judaicos
y ahora están predicando otro evangelio completamente diferente, sean anatema, son anatemas. Esos profetas son anatemas. Y mire qué interesante cuando dice, verso 4, hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Qué tremendo cuando entendemos que este tipo de personas estuvieron en la iglesia y predicaron en la iglesia. Y dice aquí, quiero que veamos un poquitito en el capítulo 2, verso 18. Hijitos, es la última hora, es lo que estamos diciendo. La apostasía se va a manifestar en este tiempo. Yo no quiero que lo tome a usted de sorpresa. Tenemos mucha gente nueva en la obra de Orange. Y quizá un poquito es pensando en ellos, porque van a estar, ahora que están entusiasmados y que están quizá en su primer amor, como dicen, ¿verdad? Y de pronto van a empezar a querer oír predicaciones y se van a encontrar con este grupo de apóstatas o de personas que un tiempo creían en Jesucristo y que un tiempo predicaban a Jesucristo, que un tiempo profetizaban supuestamente por el Espíritu Santo, supuestamente digo, y que por mucho tiempo engañaron a muchos haciéndolos creer que eran profetas, aunque a muchos de nosotros nunca nos engañaron. Siempre lo supe. Yo siempre lo supe. Y yo se lo dije a mucha gente. Y a veces uno cuando trata de aclarar cae mal, ¿verdad? Porque hoy falta de amor, en esa iglesia no hay amor. Pero hoy nos estamos dando cuenta que eran falsos profetas. Entonces usted va a leer que dice, es la última hora. Es la hora de los falsos. Eso es lo que está diciendo. Es la hora de la apostasía. Y por eso no nos sorprendamos que salgan gentes renunciando a la fe, desertando de las filas del Evangelio, predicando en contra de lo que antes ellos aseguraban que tenían fe. Eso se llama apostasía. Y sigue diciendo, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ve, esta es una de las señales para que usted y yo podamos discernir que estamos en los últimos tiempos, que estamos viviendo las últimas horas. La manifestación de estos anticristos que apostatan de la fe, que contradicen lo que antes predicaban. Y dice aquí, mire qué interesante, dice, salieron de nosotros, dice el verso 19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Ahí está diciendo que el que tiene la unción del Santo no se va a dejar engañar, porque la unción del Santo es la unción de Jesucristo, es la unción del Espíritu Santo, porque Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. El Espíritu Santo es la unción de Jesús, por eso le llama la unción de el Santo. Esa unción, que es el Espíritu Santo, también es el Espíritu de verdad. Es el Espíritu que da testimonio a tu corazón, como tú que recibiste a Jesucristo, levantaste la mano, en muchos casos como el mío, recibiendo a Jesús lloramos, sentíamos algo que no entendíamos, nunca habíamos visto a Jesucristo, no sabemos si Jesucristo era rubio, si era moreno, no sabíamos si era pequeñito, o era grande, o era mediano, no se sabe, porque no hay una estatua que diga, este era el Señor Jesús. Hay estatuas de Nerón, y hay estatuas de Alejandro Magno, hay estatuas de Julio César, hay estatuas de Sócrates, pero no hay estatuas del Señor Jesucristo porque la palabra se encargó de que no quedara una descripción por no entrar en idolatría. Entonces no sabemos. Entonces, ¿por qué lo recibimos? Por testimonio del Espíritu Santo.
Hay algo aquí adentro que nos dijo, yo no lo he visto, no he visto una foto de él, no he visto una estatua de él, pero algo aquí me dice que él verdaderamente existió. ¿Quién era eso que nos decía? La unción del Santo. El Espíritu Santo es el que nos da testimonio de la verdad. Y por eso, en muchos casos, hasta nos compungíamos, reconocimos nuestra vida pecaminosa anterior, reconocíamos que andábamos en los malos caminos y vinimos a Cristo y tuvimos una experiencia que transformó nuestra vida. Eso es importante que entendamos. El Espíritu Santo es la unción del Santo y ella no va a dejar que a usted lo engañen, que a usted lo confundan con esa serie de razonamientos que salen ahora, y usted lo vamos a estudiar un poquito más. Dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Verso 27. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él, el Espíritu Santo, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y dice, y es verdadera y no mentirá, y así como os ha enseñado, permanecéis en él. Lo que le va a quitar las dudas a usted es la unción del Espíritu Santo. El que fue lleno del Espíritu Santo, el que fue bautizado en el Espíritu Santo, el que tiene activo el Espíritu Santo, a ese no lo van a engañar las mentiras de los apóstatas, de los anticristos, como le llama aquí también. Es importante que entendamos que esto va a pasar, es inevitable que va a pasar. Está profetizado que es un tiempo de contradicción. Es el tiempo en donde Dios separa el trigo de la cizaña. Estamos en los últimos días y en los días se va a separar el trigo de la cizaña. La cizaña la van a arrancar y la van a echar al fuego, pero el trigo, son los hijos de Dios, van a ser guardados y protegidos en los graneros de Dios. Es inevitable que suceda, uno quisiera que no pase, que no fuera así, pero es inevitable. Es más, es tan inevitable que si usted va conmigo al libro de Segunda de Tesalonicenses, por favor vaya conmigo, especialmente las personas nuevas, que tal vez pueden salir confundidas por las palabras estas que se están ahora dando, las vamos a explicar ahorita. Mire qué tremendo cuando dice Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Búsquelo para que lo lea y no crea que solamente le estamos echando un cuento, ¿verdad?, que inventado por nosotros. Aquí dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, en el verso 3, dice, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Jesús. Estamos hablando de la venida del Señor. Cuando yo digo que estamos hablando de la venida del Señor, es porque el verso 1 comienza hablando de la venida del Señor. El verso 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, de eso está hablando, con respecto a la venida del Señor Jesucristo, que nadie os engañe, dice el verso 3. En ninguna manera, porque Él, Jesucristo, no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Por eso es importante ver la relación entre el anticristo, los anticristos y la apostasía y los últimos días. Si hay apostasía, hay anticristos. Y esos van a ser manifestados, dice, en la última hora, dice, es la última hora. Entonces usted y yo preparemos nuestro corazón porque vamos a ser bombardeados por estos anticristos que van a salir diciendo lo contrario de lo que antes decían, lo contrario de lo que afirmaban antes. Bueno, me enseñaron una palabra allá en Argentina que le llaman pancakes a esos, ¿verdad? Son panqueques, que los tira usted al aire y se voltean y caen en el otro lado. El pancake, usted lo tira al aire y se voltea. Estos son volteados. Los anticristos y los apóstatas son volteados. Son pancakes. ¿Entiende? Así le dicen en Argentina. Los argentinos le llaman así a los argentinos que se voltean. ¿Oyó? ¿Me entendió? Sí, ok, bueno. Dice aquí que no vendrá
sin que primero venga la apostasía. Y si usted quiere aprender de la Biblia, hágale un circulito ahí a la palabra apostasía y anote, raye su Biblia. Si usted viera como tengo la mía, ya no aguanta de tanta raya que tiene y tanto apunte. Póngale ahí, hágale una flechita y póngale 646, apostasía. Este es el número del diccionario Strong. Para que usted lo investigue, vaya a los diccionarios y confirme lo que yo le estoy diciendo. Apostasía significa rebelión. Apostasía significa abandono. Apostasía significa estar alejado. Stay away en inglés, alejarse. Significa desertar. Puede ser de un ejército, puede ser de una ideología, pero en este caso se está hablando de la fe. En otras palabras, la apostasía no es otra cosa ni más ni menos que la pérdida de la fe. No puede perder la fe una persona que no tenía fe. Por eso no puede ser apóstata una persona incrédula o que nunca recibió a Cristo o que no conocía de Cristo. No puede apostatar porque no tenía fe. El apóstata es el que tenía fe y la perdió. Hay un caso muy interesante que está en el libro de Hebreos, Hebreos en el capítulo 6 de Hebreos. Cuando nosotros leemos las doctrinas elementales, casi siempre nos topamos con ese pasaje, con esos versículos, pero hay uno ahí cerquita, en el capítulo 6 del libro de Hebreos, que me gustaría retomarlo con usted para poder fortalecer y apuntalar un poquito más en el capítulo 6 de los Hebreos, donde se nos habla de las doctrinas elementales. Posiblemente sus maestros, posiblemente sus tutores o los encargados de darle la enseñanza, le van a hablar del capítulo 6 de Hebreos, del verso 1 y verso 2, para hablarle a usted de las doctrinas elementales. Pero mire que lo que dice en el verso 4, bájese un poquito más, lea el verso 4. Dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, apóstatas. Pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia. El apóstata ya no tiene remedio. Por eso dice allá, si hubieran sido de nosotros, si hubieran quedado con nosotros. Se metieron aquí en la iglesia, pero no eran de nosotros. Fingieron que eran de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, no se hubieran ido, no hubieran apostatado, no hubieran renunciado a la fe. Por eso usted no puede renunciar de la fe. Y yo lo que estoy tratando de evitar es que haya confusión por lo que se oye tanto ahora, como ahora estamos en cuestión de redes sociales, como estamos ahora en YouTube, como estamos ahora en Facebook, como ahora ya nadie ve televisión, todo el mundo se mete en las redes sociales. Entonces ahí cualquiera pone lo que sea. Entonces que no haya confusión, es lo que queremos. Aquí está el destino del apóstata. El apóstata va para la condenación eterna. Claro, por eso le dicen que no existe el infierno. Por eso le dicen que no hay apocalipsis, que no hay que creer en el apocalipsis, que eso no es cierto. Imagínense, uno que decía que era profeta. Ustedes saben lo que yo le estoy hablando. Uno que decía que él era el profeta de la ciudad. Ahora resulta que es el apóstata de la ciudad. Por eso le digo, no se dejen engañar. Usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les da testimonio de la verdad. O que todo el Nuevo Testamento es un invento que no existe, que eso es falso. No hay apocalipsis. Usted los oye hablando de esto a los apóstatas. Son pancake. Me gusta eso porque el pancake se da vuelta.
Tengo unos hermanos argentinos en la iglesia. Hay uno que me enseña todas estas cosas. Me dice, a los argentinos que se dan vuelta les dicen pancakes. ¿Entiende? Yo no sabía por qué. Pero bueno, esas son cosas que hemos ido aprendiendo y vamos a compartir un poquito con ustedes esto con el ánimo de fortalecer su fe. Que usted no trastabille, no sé qué hay ahí. ¿Entiende? No. Oiga lo que dicen. Están diciendo que todo el Nuevo Testamento es falso. O sea, que Jesús no existe. O sea, que toda la revelación del Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, todo eso es falso, no existe, no hay infierno. Qué tremendo. Eso le dice el diablo. Sí, hijito, no hay infierno, hijito. Hijito les dice, ¿verdad? No hay infierno. Pero yo quiero decirle a usted que todo esto va a pasar, según dice Segunda de Tesalonicenses, que lo estoy leyendo yo aquí, antes de que venga el Señor. Por eso dice, no vendrá. Agarre su Biblia, verso 3, que nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque son tiempos de engaño. Por eso estoy aclarando, estoy aportando un granito de arena para que el pueblo de Dios no sea engañado por los apóstatas. Ahí dice que nadie os engañe. ¿Por qué dice que nadie os engañe? Porque va a ser un tiempo de engaño, un tiempo de apostasía, un tiempo de confusión, un tiempo de falsas doctrinas, un tiempo de falsos profetas. Y dice, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Jesús. Jesús no va a venir. Primero se tiene que manifestar lo que se está manifestando ahora. La apostasía. Y dice ahí que también tiene que ser revelado el hijo de pecado. Por eso hay que tener cuidado un poquito con las doctrinas. Porque hay que tener cuidado con lo que se enseñó muchas veces. Se dijo que la iglesia no iba a estar aquí. Ahí me saludan al anticristo. Todavía me parece escuchar a muchos de enseñanzas que vienen allá de Guatemala, que decían, ahí me saluda el anticristo. Pero aquí dice que va a venir primero el anticristo antes de que venga el Señor. Posiblemente de pasada, Él viene para abajo y nosotros vamos para arriba, pero que nos vamos a topar con Él, no se sorprenda, nos vamos a topar con Él. Porque aquí dice, Jesús no vendrá sin que primero venga este tiempo de apostasía y el tiempo de los anticristos. No nos sorprendamos. Usted y yo tenemos que tener nuestro corazón preparado, porque sabemos que antes de que venga el Señor va a venir primero la apostasía y el hijo de perdición va a ser manifestado. Entonces no quiero que usted se confunda pensando que todos en la iglesia. Usted mira mucha gente en la iglesia, pero ¿de dónde salieron los anticristos? ¿De dónde cree que salen los falsos profetas? Los falsos profetas no vienen del mundo, vienen de la iglesia. El falso profeta nace en la iglesia, porque en el mundo se le llama adivinos, se le llama gitanos, se le llama espiritistas, se le llama santeros, se le llama de todo, pero no se les puede decir profeta, porque el profeta nace de la iglesia. Entonces yo me acuerdo de algunos pancakes, sí me acuerdo yo. Recuerdo que una vez estaba en un seminario, en un retiro de pastores en Lake Tahoe, ministerio llamada final, y se paró uno de esos pancakes así. Ahora soy de este ministerio, decía. Ahora me pongo la camiseta de este ministerio. Y ahí ahora es uno de los apóstatas. Entonces, por eso yo quiero advertirle a ustedes, tengamos el Espíritu Santo activado, porque en la misma iglesia, de ahí van a salir los anticristos. Estaban con nosotros, pero aunque estaban con nosotros, no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubiesen permanecido. Yo oigo ahora esa situación de que se quieren, posiblemente me imagino que también para ellos, como son falsos profetas, esto se convierte también como en una técnica de mercadotecnia para llamar la atención, para que digan el rebelde, se quieren parecer a Javier Milei. Me imagino que ese es el asunto, ¿verdad? Que muchos les hacen eso por hacerles esparpajo y que la gente los vuelva a ver.
Pero fíjese que esa mercadotecnia no funciona con Dios. En Dios funciona la verdad. En Dios funciona la sinceridad del Espíritu Santo en el corazón. Por eso, la necesidad de tener el Espíritu Santo, la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, la necesidad de ser bautizado en el Espíritu Santo, la necesidad de hablar en lenguas, que fluye el Espíritu de Dios y nos dé testimonio de lo falso y de lo verdadero. ¿Cómo va a decir que el Nuevo Testamento es inventado por los hombres, que está manoseada la Biblia, que solo hay que creer en la Torá? Ya usted sabe de quién estoy hablando. Falsos profetas. ¿Mm? Que no hay infierno, el infierno no existe. No hay apocalipsis, eso es mentiras, falsedad, no crea. ¿Qué es eso? Satanás hablándole a uno, diciéndole que no crea en esto, que no crea la palabra de Dios. Y antes ellos mismos predicaban eso, que sí. Entonces, ¿qué pasó? Me equivoqué. Sí, ¿y quién me garantiza que ahora tampoco esté equivocado? Si fuera una equivocación. Es posible, es contundentemente que ahora sí se equivocó. Miren, señores católicos, si hay algún católico que me está viendo, ¿qué cree que le está pasando al Papa ahorita? ¿Qué cree que le está pasando al dicasterio de la doctrina de la fe? Hablando en términos católicos, ¿verdad? Apostasía. Discúlpeme. Yo no he querido nunca levantarle mi mano a las autoridades, aunque estén equivocadas y erradas, pero ahora se mandó el Papa. ¿Por qué cree que el Papa está bendiciendo a los homosexuales ahorita, aunque yo no estoy promoviendo odio contra los homosexuales? Yo les digo a todos ustedes, no caigamos en el error de menospreciar, de odiar o de burlarnos de los señores homosexuales. Tenemos que respetar a todo el mundo. No estamos de acuerdo con esa doctrina ni con esa enseñanza, pero lo respetamos. Mi respeto a todo el mundo. Pero no estamos de acuerdo. Eso está contrario a nuestra fe. Pero ahora viene el Papa a bendecir lo que Dios nunca va a bendecir. ¿Qué es eso? Apostasía. Por eso es que ahora en la Iglesia Católica hay una terrible revolución. Tenía que pasar. Tenía que suceder. Ahora sí se está viendo cuál es la verdadera iglesia y cuál es la falsa. ¿Cómo va a bendecir Dios el pecado? Dios es amor, sí. Dios es amor, pero Dios detesta el pecado. Y al pecador que Dios ama es al que se arrepiente. ¿No leímos ahora de que para todos estos apóstatas ya no hay remedio? Porque si profetizaron de verdad el Espíritu Santo y ahora niegan el Espíritu Santo, si antes hablaban de que la salvación era por creer en Jesucristo y ahora niegan a Jesucristo, ¿qué salvación puede tener ese apóstata? Dice la Biblia que no tiene remedio. Por eso es que predican que no hay infierno, porque ellos saben que van directo al infierno. Ellos lo saben. Están fascinados, están hipnotizados por Satanás, que es el que promueve estas palabras de contradicción a la verdad. Qué tremendo lo que está pasando hoy. ¿Cómo puede ser posible que un sacerdote bendiga el desorden? El desorden es del diablo, es satánico. La destrucción es diabólica. Pero ahora el dicasterio de la fe, el Papa, están bendiciendo. ¿Pero por qué lo están bendiciendo? ¿Por qué están bendiciendo? Y esto quiero hablarlo en otro tema, pero es porque ellos son parte de una agenda mundial, la agenda del anticristo, la agenda 2030. Entonces, por eso es que están ahora vendiéndole la fe al mundo.
Ahora quieren, en lugar de entender lo que dice Pablo, que dice que no os adaptéis al mundo, con la apostasía se adapta al mundo, porque se perdió la fe. Pero yo quiero decirles a ustedes, qué tremendo es esto, el efecto que está causando la apostasía. El problema con la apostasía, vamos a ponerlo así, una cosa que se va a soltar en los últimos días es que la gente va a vivir en una condición que el Señor le llama la iniquidad. En el capítulo 24 de Mateo, dicho sea de paso, muchos apóstatas atacan este capítulo de Mateo, dicen que es falso. O sea, esto es un anticristo completamente. Escuchen bien a los apóstatas y se van a dar cuenta que contradicen directamente a Jesucristo. ¿Cómo les va a creer? No se deje mover por esos falsos profetas. No solamente son falsos profetas, son gente que va directo al infierno. Son anticristos. Son lo opuesto a Cristo Jesús. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? Me está diciendo en el capítulo 24, verso 11. Léalo conmigo. Mateo 24, 11 en adelante. Dice, y se levantarán muchos falsos profetas. Este era un falso profeta. Desde el principio, podría decir, siempre lo supe. Y dice aquí, se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Cuidado con los profetas. Estoy en un ministerio profético. Christian International esencialmente es un ministerio profético y yo creo en la profecía. Y yo creo en los profetas de Dios. Pero eso no quita que se están levantando falsos. Mucho falso profeta se ha levantado. Por eso, el tremendo problema que le digo, cuando usted ve YouTube, usted tiene que ver YouTube activado en el Espíritu Santo. Porque ahí en YouTube usted va a ver un montón de profetas y el Espíritu le tiene que dar testimonio. Si ese que usted está escuchando es un profeta alquilado, es un profeta vendido que va por dinero, con razón se ponían a hacer filas de los de 500, que los de 1000, que los de 5000, porque son los profetas falsos que venden, se alquilan. Hay profetas que se alquilan. Y con tal de una buena ofrenda que les den, les dicen a cualquiera lo que quieren oír. Pero el Espíritu Santo está en usted. Cuando esté viendo esas enseñanzas, siempre este Espíritu Santo da testimonio si esto es de Dios o no. Esencialmente ninguna profecía puede contradecir lo que aquí ya está escrito. Porque el apóstol Pedro dice que esta es la palabra profética más segura. Y eso es lo que ellos atacan. Esta palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Por eso son contradictores. Ahora dicen, oh, no, mi mujer es pastora, pero todos los pastores son una bola de ladrones y de corruptos. O su mujer también entonces es que no saben ni lo que dicen. ¿Por qué? Porque están completamente hipnotizados con la mentira. Completamente hipnotizados con la apostasía. Por eso usted tenga cuidado con lo que oye. Y dice aquí está diciendo, se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Que no sea usted de esos muchos. ¿Quiere dar un aplauso al Señor por eso? ¿Sí? ¿Usted ahí en su casa? Que te está advirtiendo y que te está diciendo que no se confunda su corazón, que no se contriste su corazón, que ahí en su corazón no tiene que haber confusión. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero estos serán una cosa ayer, otra cosa son hoy y mañana serán saber quién sabe qué. Porque no son de Dios. Mire qué tremendo dice, se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán.
Pobrecita la gente que tiene picazón de oídos. Pobrecita la gente que anda buscando a ver quién le dice cosas nuevas. Pobrecita la gente que anda buscando que le digan algo distinto. Aunque sea que me hable el apóstata, pero que me diga algo. No, discúlpeme. Yo prefiero que no me digan nada antes de oír un falso profeta. Antes de oír un apóstata hablando. Mejor no quiero oír nada. Mire, pero eso es solo el Espíritu que le da testimonio. Se levantarán muchos falsos profetas. Siempre lo supe. Y a muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, ve, ahí está la iniquidad. ¿Qué es lo que tiene el falso profeta? El corazón lleno de iniquidad. Por eso en Ezequiel 28 está diciendo, perfecto eras en todos tus caminos al principio, pero se enalteció tu corazón, el corazón, a causa de tu esplendor. Como la gente le decía, qué profecía, cómo lo usa Dios, qué bárbaro. Salía vestido como Benny Hinn ahí. Y ahora dice que todo eso era mentira. Tiene razón, todo lo que él hacía era mentira. Eso sí era cierto. Eso sí era cierto. En eso dijo verdad. Pero mire qué tremendo. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Padre, guárdame, Espíritu Santo, dame testimonio de la verdad. Ve qué tremendo, dice. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Por eso son gente que no tienen amor. Esos son los condenadores. Esos son los que juzgan. Esos son los que dicen, ese pastor es un corrupto, sálganse de la iglesia. Esos son los que se consideran jueces de los demás. Y yo he visto que han pasado tantas cosas con esa gente y no aprenden porque están hipnotizados. ¿Qué los tiene hipnotizados? Los tiene hipnotizados este espíritu, el espíritu de la iniquidad, el misterio de la iniquidad. En su corazón son inicuos. ¿Qué es lo que es decir? Que este libro, que Jesús lo que dijo aquí, todo eso es mentira. Eso obvio tiene que hablarte a ti, que tú comprendas. Ese es un anticristo. ¿Eso para qué oírlo? Déjenlo que se vaya con los ángeles esos al lago de fuego. No lo oiga. ¿Para qué oír eso? ¿Para qué oír esa basura? Ya cuando usted oye que están atacando a Cristo, que están atacando a Jesús, que están diciendo que no existe el Apocalipsis y que todo esto que Jesús está hablando, que eso es mentira. ¿Para qué lo oyes? Pero es la picazón de oído. Y dice, pero vea lo que dice el verso 13. Pero el que persevere hasta el fin, ese es usted. Persevere hasta el fin. Oiga lo que oiga. No pierda la fe. Por eso dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseverancia. Es lo que le quiero decir hoy a usted. Usted oye que dicen una cosa, usted oye que otra. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque dice, así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en escuchar, hacemos bien en oír. Qué tremendo, importante cuando leemos lo que nos enseña el apóstol Pedro y nos dice cómo va a terminar todo esto. Aquí dice, vamos a ir, segunda de Pedro, en el capítulo 3, dice, verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón, pero ellos dicen que no, que todo esto es mentira, no tenga miedo, no hay juicio, no hay apocalipsis, no hay infierno. Están contradiciendo, dice aquí, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Por eso es importante que nosotros entendamos que esto tiene que cumplirse.
Entonces, todos los que están contradiciendo la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con ellos? Es obvio que van a ser tirados al lago de fuego. Dice el capítulo 1, verso 19. Vamos a leer desde el verso 16 y con esto voy a acabar. Para que usted entienda esto, para que usted se afirme en la fe, para que no esté ahora como están los señores católicos, que están ahora la gente católica, que no saben qué es pecado y qué no es pecado. No saben si el homosexualismo es pecado o está correcto ser homosexual. Ya no saben. ¿Por qué? Porque los apóstatas tomaron el control de la Iglesia Católica. Lamentablemente tengo que decirlo. No se dejen engañar. Aunque no estoy promoviendo el odio contra los homosexuales, porque yo no puedo promover que odien a ningún ser humano, sea lo que sea. El homosexual que se arrepienta, Jesús lo salva. Pero el homosexual que no se quiere arrepentir de vivir en ese desorden, está en pecado. No le podemos bendecir porque está en pecado. ¿Desde cuándo Dios bendice el pecado? ¿Desde cuándo Dios bendice el desorden? ¿Qué es eso? Apostasía. Dice aquí, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Téngame paciencia, ya termino. Dice, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Verso 18. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar alto, oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Así tenemos la palabra profética más segura. Crea esta palabra escrita. Agárrelo. Segunda de Pedro, capítulo número 1, verso 19. Dice que por encima de cualquier profecía que usted esté oyendo hoy por YouTube o por Facebook, por encima de todo profeta que esté hoy en Facebook y en YouTube, es más importante esta profecía. Esta es la palabra profética más segura. No hay otra. Cualquier otro profeta o cualquier otra profecía que contradiga lo que aquí está escrito es anatema, es maldito y va para el lago de fuego. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere ante estas palabras de los apóstatas, ese será salvo. El que se sostenga ante los argumentos de los falsos profetas, ese será salvo. Termino ya. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Con esto acabo. Dice así, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esta es la hora de la prueba. Esta. Y usted tiene que perseverar. Si usted es un hijo de Dios, dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Yo te guardaré de la hora de esta prueba. Sé que te va a guardar de esta hora. Dice así, hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a todos los que habitan en la tierra. Pero dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Hay que perseverar, porque solo el que persevera hasta el fin. ¿Y por qué dice que hay que perseverar?
Porque viene un ataque, viene un remesón, vienen tiempos de confusión. Por eso le digo, póngale cuidado a la Iglesia Católica como está ahorita. Sálgase un poquito de la burbuja evangélica y mire lo que está pasando con la Iglesia Católica. Ahorita hay un tremendo cisma, terremoto, maremoto, no sé cómo decirle. ¿Por qué? Por la fe. ¿Por qué? Porque están bendiciendo lo que Dios nunca va a bendecir. Están en contradicción contra Cristo Jesús para quedarle bien al globalismo, para quedarle bien a la agenda del anticristo, para quedarle bien a lo que el anticristo está preparando para el nuevo orden mundial. Por eso hay una terrible confusión ahorita. Terrible confusión. Que usted no esté confundido. Que no se confunda su corazón. Que no se turbe su corazón. Persevera hasta el fin, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todos los habitantes del mundo para ser probados. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente.